Queridos hermanos y hermanas en Cristo, si en la misa de la noche contemplábamos la humildad del pesebre, hoy en la misa del día la Iglesia nos conduce al corazón del misterio. Hoy no se nos narra el nacimiento desde fuera, sino que se nos revela quién es realmente ese niño. Hoy la liturgia nos lleva desde Belén hasta la eternidad, desde el silencio del establo hasta la palabra que estaba junto a Dios, la palabra que era Dios. El profeta Isaías proclama: «Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz». La buena noticia ya no es solo un mensaje, es una presencia. Ya no es solo una palabra pronunciada, es una palabra encarnada. Hologos egeneto sarx, el Verbo se hizo carne. Dios no envía simplemente un anuncio, viene Él mismo. Por eso Isaías puede decir que todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. La salvación ya no está reservada a un pueblo, a un lugar en el tiempo, tiene un rostro y una carne. La carta a los Hebreos nos ofrecía una afirmación decisiva. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo. Dios ya no habla solo a través de intermediarios, se ha dicho a sí mismo. El Hijo no es un mensajero más, es el resplandor de la gloria del Padre, la impronta de su ser. Todo lo que Dios quiere decirnos, todo lo que Dios quiere revelarnos sobre sí mismo y sobre nosotros, está contenido en este Hijo, en Jesucristo. Y llegamos al gran prólogo del Evangelio de San Juan. No es un relato, hermanos, es una contemplación. No nos describe lo que ocurrió, sino lo que significa lo que ocurrió. En el principio existía el Verbo, inargé en logos, y el Verbo estaba junto a Dios, proston seon, y el Verbo era Dios. El niño de Belén no comienza a existir en ese momento, viene del principio, inargé, en hebreo bereshit, al comienzo, cuando no había nada. Viene de Dios, viene de la eternidad, y sin embargo aquí está en el centro de la Navidad. El Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Esta frase no deja de asombrar. Dios no solo se hace cercano, se hace vulnerable. No solo se hace visible, se deja tocar. No solo habita entre nosotros, asume nuestra condición, con todo lo que eso implica. La carne no es un disfraz pasajero en Jesús, es el lugar definitivo donde Dios ha querido encontrarse con el hombre. Por eso el Evangelio dice que el Verbo se hizo en griego sarx, latín caro, español carne, inglés flesh. No dice el original griego que se hizo en griego soma, en latín corpus, en inglés body, se hizo carne. Juan quiere decirnos que Dios asumió nuestra condición humana concreta, frágil, vulnerable, capaz de sentir, de llorar, de morir. La carne, insisto, no es un disfraz pasajero en el niño de Belén, es el lugar definitivo donde Dios se quiere encontrar con nosotros. Aquí es donde la reflexión de Benedicto XVI sobre el buey y el asno, que también desarrollé anoche, tan ligada al pesebre, encuentra una profunda resonancia en el prólogo de San Juan. Porque Juan dice algo que nos tiene que hacer pensar. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron.
El Verbo creador entra en su propia creación y la creación representada en el hombre no lo reconoce. Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, en la parte de la infancia, recuerda que la tradición del buey y del asno nace de Isaías capítulo 1, versículo 3. El buey, dice Isaías, conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su Señor. Israel no conoce, mi pueblo no comprende. Y comenta con una frase que ilumina profundamente esta cita. Ante el niño acostado en el pesebre, los animales aparecen como más sabios que los hombres, porque reconocen al Señor, mientras que el hombre dotado de razón corre el riesgo de no comprender. Esta afirmación se enlaza directamente con el prólogo según San Juan. El drama no es solo que el Verbo se haga carne, el drama es que la carne no reconoce al Verbo. El verdadero escándalo de la Navidad no es la humildad de Dios, sino la ceguera del hombre. La luz brilla en las tinieblas, dice Juan, y las tinieblas no la cogieron. El buey y el asno, en la lectura cristiana tradicional, representa precisamente esta paradoja. Benedicto XVI retomaba la interpretación patrística. El buey simboliza al pueblo judío, marcado por el yugo de la ley, el asno a los gentiles, a los pueblos paganos. Ambos están juntos ante el pesebre, ambos están ante la palabra hecha carne. La creación en su sencillez se sitúa ante el Creador, mientras que el hombre con toda su inteligencia, cuando la tiene y la usa, puede permanecer encerrado en sí mismo. Y aquí el prólogo de San Juan nos da una clave decisiva. A cuantos la recibieron les dio poder de llegar a ser hijos de Dios. La fe no es primero comprensión intelectual, es acogida. No se trata de entender el misterio, sino de dejarse alcanzar por él. El Verbo no se impone, se ofrece, no fuerza la entrada, espera ser recibido. Benedicto XVI subrayaba que la humildad de Dios es tan radical que puede ser ignorada. Dios no entra en la historia como un estruendo, sino como una palabra que pide ser escuchada. No entra como una evidencia, sino como una luz que reclama apertura interior. Por eso la Navidad es siempre también un juicio silencioso. ¿Reconocemos o no reconocemos que Dios se encarnó? El pesebre, además, sigue teniendo un significado profundo en el día de Navidad. Aunque hoy no se nos narre la escena del nacimiento, el prólogo la presupone. El Verbo puso su morada entre nosotros. Literalmente, Juan dice en griego, plantó su tienda. Dios acampa en medio de su pueblo y su tienda tiene una forma concreta, la carne, la fragilidad, la pobreza. Benedicto XVI insiste en que el pesebre, el lugar donde comen los animales, anticipa ya el misterio eucarístico. El Verbo se hace carne para convertirse en alimento. El Logos eterno se hace pan. El mismo que estaba en el principio con Dios se hace accesible, comestible, entregado. Y aquí vuelve la paradoja. Los animales están ante el alimento verdadero sin saberlo. Muchos hombres, sabiéndolo, lo rechazan. La fe, entonces, no es una conquista del intelecto, sino una conversión del corazón. Es aprender a reconocer a Dios donde Él ha querido hacerse presente, no donde nosotros quisiéramos encontrarlo. El aceptar que el Logos eterno se manifiesta en la pequeñez, en la carne, en lo cotidiano. Isaías nos invita a la alegría porque el Señor reina, pero su realeza no se manifiesta como dominio, sino como donación. Hebreos nos hablaba del Hijo que sostiene el universo con su palabra poderosa,
y sin embargo ese mismo hijo se deja sostener por los brazos de una madre. El prólogo de Juan nos revela que la gloria de Dios no se opone a la humildad, sino que se manifiesta en la humildad. Queridos hermanos, la misa del día de Navidad nos plantea una pregunta más profunda que aquella de la noche. Ya no es solo ¿te conmueve el niño?, sino que es ¿reconoces al Verbo en ese niño? ¿Reconoces que Jesús de Nazaret se te ha dicho todo en él? ¿Reconoces que Dios ha hablado definitivamente y que su palabra es una persona? El buey y el asno siguen allí, silenciosos, como una catequesis permanente. Nos recuerdan que la fe comienza con el reconocimiento, que la verdadera sabiduría no consiste en dominar el misterio, sino en adorarlo, que el corazón sencillo ve lo que el corazón lleno de sí mismo no alcanza a percibir. Hoy la Iglesia no celebra un nacimiento, celebra una revelación. La palabra eterna ha entrado en nuestra historia, es una epifanía, la luz ha brillado, la gracia y la verdad han sido venido por Jesucristo, porque como decía el prólogo, Jesucristo es pleros charitos kai aletheias, lleno de gracia y de verdad. Pero el Evangelio no nos deja tranquilos. La luz sigue brillando y la respuesta sigue siendo necesaria. Por eso la Navidad, hermanos, no termina hoy. Hoy comienza una tarea: aprender a vivir como quienes han visto la gloria, como quienes han recibido la luz, como quienes han sido hechos hijos e hijas. La Navidad se prolonga cada vez que reconocemos al Señor en lo pequeño, en lo frágil, en lo escondido. Pidamos al Señor la gracia de no ser de aquellos que no lo recibieron. Pidamos un corazón capaz de acoger, de escuchar, de adorar, que aprendamos del buey y del asno a permanecer ante el misterio, a reconocer a nuestro dueño, a dejarnos iluminar por la palabra hecha carne. Porque hoy, hermanos, el Verbo se ha hecho carne. Hoy Dios ha hablado definitivamente. Hoy la luz ha entrado en el mundo y a nosotros se nos ha dado esta gracia, ver su gloria y creer en su nombre.